Los presidentes son protegidos por agentes de las AAS durante los 4 años de su gestión. Luego dejan el cargo, pasan al retiro y esos efectivos se convierten en sus guardaespaldas de por vida porque la ley lo ordena. En Guatemala, exmandatarios señalados y condenados por corrupción son resguardados. El 14 de enero último, Alejandro Yamatei salió de casa presidencial para convertirse en un exmandatario, pero al igual que los otros, conserva el privilegio de ser protegido por agentes especializados, pese a que intentó desintegrar esa institución y fue una de sus promesas que al final no cumplió. Yamatei, junto al exsecretario para Asuntos Administrativos y de Seguridad, Héctor Castillo, acordaron asignar el doble de agentes en comparación del que tienen los otros exmandatarios. Noticiero Guatevisión pudo constatar que para este año las AAS presupuestó gastar en la seguridad de Yamatei 1.8 millones de quetzales. Mensualmente en agentes se destinan 154.600 quetzales. La primera vez que se le vio públicamente luego de dejar la silla presidencial fue el 25 de enero afuera de la sede del Parlacén, donde es diputado, y 5 agentes lo resguardaban. El ex jefe de Estado caminó hacia una camioneta Suburban valorada en $83,000 y luego los 5 agentes que lo cuidaban lo acompañaron y se retiraron. El nuevo secretario de las AAS, Iván Carpio, explicó que la seguridad funciona por medio de turnos y por la misma cantidad de agentes que cuidan a un funcionario, debe existir otro equipo con igual número para dar la protección. El ex vicepresidente Guillermo Castillo también opta a la seguridad después del ejercicio de poder y tiene más que los otros exfuncionarios que ocuparon la vicepresidencia. Las AAS presupuestó 1.094.000 quetzales que se erogará cada mes por 91.000 quetzales. La designación de seguridad a los exfuncionarios se establece de acuerdo a un análisis de riesgo que se les debe realizar. Esta evalúa las acciones que el expresidente o vicepresidente tuvo durante su gestión y la aceptación que se tienen de las mismas, pero existen algunos gobernantes que antes de dejar el mando aprovechan para designar la cantidad de seguridad que consideran a su conveniencia. El equipo que acompaña al expresidente tiene la obligación de saber conducir y manejar los vehículos que éste posee y desea utilizar en su comitiva. En el caso de Yamatei, también se tomó en cuenta su condición de salud y el hecho de que no pueda movilizarse rápidamente de un lugar a otro sin utilizar muletas. Las AAS fue creada en el año 2000 como uno de los compromisos de la firma de los acuerdos de paz, específicamente el del fortalecimiento del poder civil. Los expresidentes y exvicepresidentes tienen el derecho a la seguridad de las AAS de por vida. Jimmy Morales y Alfonso Portillo eran los exfuncionarios con la cifra y números de agentes de protección más alta, hasta que finalizó el gobierno de Yamatei y se convirtió en el más protegido por el Estado de Guatemala. Jimmy Morales y Jafet Cabrera fueron electos por el cancelado partido FCN Nación para gobernar durante el periodo de 2016 a 2020. En la protección de Morales, las AAS gastan 998.328 quetzales anuales y por Cabrera, 659.462 quetzales. Morales mantiene el resguardo, no logró curul en el Congreso y el partido que lo llevó a la presidencia ha sido anulado por no reunir los votos necesarios en las pasadas elecciones. Anteriormente a ellos gobernó Alejandro Maldonado Aguirre, quien fue investido por el Congreso para terminar el periodo de Otto Pérez Molina, quien fue enjuiciado por varios casos de corrupción. Maldonado fue presidente únicamente durante 4 meses y eso le bastó para obtener el beneficio de seguridad pagada por el Estado para toda su vida. En él se gasta cada año 631.672 quetzales. Su compañero, el ex vicepresidente Alfonso Fuentes Soria, también tiene seguridad asignada, que cuesta 575.112 quetzales cada año. Pérez Molina, el 4 de enero último, salió de la prisión de Mariscal Zavala y una semana después, agentes de SAAS lo custodiaban. Según la Dirección de Seguridad de la Secretaría, en él se gastarán anualmente 750.742 quetzales.
El exgobernante condenado por corrupción salió de la cárcel al pagar una caución otorgando 2 inmuebles en garantía al organismo judicial, ambos valorados en 10.4 millones de quetzales. En cambio, la ex vicepresidenta Roxana Valdetti no accede a la seguridad por estar en prisión, pero si llegase a salir, la tendrá. En el caso de Álvaro Colom y Rafael Espada, la seguridad únicamente cubre al ex vicepresidente por quien se gasta 717,000 anuales. Colom falleció en enero del año pasado por cáncer. El binomio del también extinto Partido Gana, que gobernó del 2004 a 2008, también tiene la protección. En la seguridad del expresidente Óscar Berché se aportan 942,000 quetzales y por el ex vicepresidente Eduardo Estein Varillas, 759,000. El expresidente Alfonso Portillo, condenado en Estados Unidos por lavado de dinero, es otro de los beneficiados. Hagamos una pausa. Después de la creación de las SAAS, el expresidente Alfonso Portillo tenía la oportunidad de elegir entre la seguridad de las SAAS o del Estado Mayor Presidencial, que era una protección que también estaba integrada por militares. Él prefirió la del Estado Mayor Presidencial. Pero al concluir su gobierno, sí aceptó la protección de las SAAS. En Portillo se destinan 1.3 millones de quetzales. El ex vicepresidente Juan Francisco Reyes falleció en 2019. El exmandatario Álvaro Arzú falleció en 2018, pero quien fue su ex vicepresidente, Luis Alberto Flores Asturias, en la actualidad goza de seguridad y al Estado de Guatemala le cuesta 604,000 quetzales anuales. El expresidente Serrano Elías y el ex vicepresidente Gustavo Adolfo Espina, en un golpe de Estado en 1993, dejaron el cargo. Serrano Elías es asilado político en Panamá y no cuenta con seguridad del Estado de Guatemala. Pero en el caso de Espina Salguero, Guatemala le ofrece protección que cuesta anualmente 505,000 quetzales. El ex vicepresidente golpista enfrenta un caso de corrupción. Derivado del golpe de Estado, Ramiro de León Carpio fue designado por el Congreso como presidente, junto a Arturo Gerbrujer Asturias como vicepresidente, ambos ya fallecidos. Ellos gobernaron del año 1993 al 1996. Y por último, el primer presidente de la era democrática que gobernó de 1986 a 1991, Marco Vinicio Cerezo, a sus 81 años, cuenta con seguridad de las SAAS, según la información oficial. Por él, se deroga anualmente 801,584 quetzales para su protección. Roberto Carpio Nicol, quien fue su vicepresidente, falleció en 2022. En Guatemala, un atentado evidente en contra de un jefe de Estado no ocurre desde hace 67 años. El 27 de julio de 1957 fue asesinado el presidente Carlos Castillo Armas. Él fue atacado en los corredores de Casa Presidencial por un soldado. En la era democrática, en cambio, solo Arzú tuvo un incidente en el que fue ultimado una persona que habría intentado agredirlo. El actual secretario de las SAAS explicó que la cantidad de seguridad que se le asigna a cada exfuncionario no tiene que ver con la antigüedad, y si ellos lo desean, pueden renunciar a la protección. Al hacer un recuento, podemos decir que este año se gastarán 11.9 millones de quetzales en proteger a los exgobernantes. Una de las propuestas que tiene el nuevo gobierno es reformar la ley orgánica de las SAAS, y con ello se podría disminuir la cantidad de agentes que tienen asignados los expresidentes y exvicepresidentes.